Muy buenas noches. Equipo completo. Buenas noches, noches. Buenas noches, ahora sí, a las 6 ya está oscurito, ya no está queriendo oscurecer bien. Hoy nos hemos, atrasado no, porque no que nos atrasamos, sino que dimos lugar a poder escuchar el partido de Uruguay y ahora estamos un poco más tarde de lo habitual en el programa. Más que dimos lugar nosotros, nos corrieron. No pidieron lugar. Nosotros. Pero la voz está casi bien, no hubo grito. No, y sí, No, que iba a haber grito. Quedamos con la gana de gritar. ¿Cómo anda, Pablo? Todo bien, también gracias a Dios. Contento que la mesa está llena, la mesa es redonda y ya no entran más lugares. Los que nos ven desde las redes, desde Facebook, desde Instagram, ven que ya no da el espacio. Pablo quedó en el borde y por poco se nos cae la pantalla. Exactamente, estamos ahí, así que contentos que estamos todos. Muy bien, Daniel, ¿cómo ha pasado? Pero muy bien, gracias a Dios. Un Contento gusto de tenerlo de nuevamente vuelta. estar aquí en el programa. Un saludo para toda la audiencia que nos están escuchando a través de 100.3 Impacto FM, la radio de la información y el deporte, Completito. y las redes. ¿Cómo anda, Freddy? Pero bien, lujo. Bueno, me alegro mucho. Pablito, también lo saludamos a Pablo en los controles allí. Paulo Baucher, Y tenemos que saludar a nuestra audiencia y evidencia. en el control central de emisión. Sí, en el control central de emisión, Pablo. Ay, qué lujo, ¿eh? Esto es por un expediente radialista. Sí, eso me escuchaba yo cuando niño, ¿no? Que decía, en el control central de emisión. Seguro, yo te escuchaba cuando niño, ¿no? 12 Muy años. bien. Tenemos que saludar a todos los que nos siguen y en especial manera a alguien que se nos está uniendo hoy, gracias a Dios. Qué bueno. Por lo menos una persona sabemos que es Delia Cabrera. Así que un abrazo grande para Delia. Un abrazo de ella. A todos los que Aquí escuchan. estamos haciendo un programa para que podamos conocer un poquito más de la voluntad de Dios, un poquito más de la palabra de Dios. Aquí estudiamos netamente la Biblia sin abrir cualquier otro libro, o sea, para que nos demos cuenta, para que cada uno se dé cuenta de que si nosotros vamos a la Biblia la podemos entender, porque como dice Pablo asiduamente, la Biblia se va, Interpretando a sí mismo. ahí está, porque buscamos Se un explica a sí versículo, mismo. ahí está, buscamos un versículo medio raro por ahí, pero si empezamos a analizar en otras partes, vemos la justificación de lo que dice allí. Pablito, lo invitamos a hacer una oración inicial. Querido y buen Dios, te agradecemos la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Te pedimos que dirijas los pensamientos, las palabras, el diálogo, que pueda ser guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando me estaba acordando y me acuerdo muy seguido, Daniel, cuando estábamos en reunión con Pablo y contigo para ver qué definición le dábamos al programa, ya teníamos el título, y yo decía que teníamos que colocar un programa diferente, ¿no? Un estudio de la Biblia diferente. Y me cuestionaron que no podían pensar que podía ser cualquier cosa, irse por lo de diferente, ¿no? Y hoy en día yo confirmo de que es un programa diferente, porque realmente, a pesar de que se podría interpretar como algo fuera de línea, que habláramos cualquier bolazo de la Biblia, no era eso, sino de cómo lo estábamos llevando, ¿verdad? Con la interpretación de cada uno. Yo les hago preguntas, pero no les doy respuesta, cada uno la busca en la Biblia, tanto en el programa de que vamos siguiendo el libro, como en el programa de los lunes, que también dejamos que cada uno de los panelistas se exprese libremente de acuerdo a lo que piensa. Les queremos avisar que está abierto el WhatsApp 09922217777 para que los que quieran comunicarse con el programa puedan hacerlo durante el programa o durante la semana, no hay ningún problema. Lo que ustedes quieran comentar o pedir o lo que sea, está
Número disponible. Es el número disponible. 099-221-777, tú lo colocaste en el logo, así que está allí en Facebook, en Instagram. Así que vamos a empezar con esto. Danielito, Jesús se dio cuenta que los discípulos no estaban atendiendo a lo que Jesús les estaba hablando, les estaba diciendo, les estaba recomendando, les estaba avisando, porque ellos quedaron tristes con lo que Jesús le había dicho en estos versículos anteriores. Freddy, ¿tú le podés leer el versículo 5 y 6 para que Daniel lo comente? Sí. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Muy bien. Acá es interesante y es importante para entender estos versículos situarnos en el momento en que estamos, ¿no? El texto, juntamente con el contexto, hacen al mensaje que se está transmitiendo. Y seguramente nuestros oyentes vienen siguiendo el programa, pero quizás, como tú mencionabas, recién un oyente que hoy se une al programa a escuchar, o quizás otros que por casualidad hoy justo están escuchando el programa por el horario diferente o lo que sea. Estamos acá con Jesús en sus últimas horas con los discípulos. Habían estado allí en la Pascua, celebrándola en el aposento alto, en una noche de primavera allí en esa zona de Israel, y salían caminando rumbo fuera de la ciudad, pasaban un arroyuelo del Cedrón y llegaban al Monte de los Olivos, donde Jesús iba a realizar quizás su último momento de oración al Padre, de pedir fortaleza para ese trance de la crucifixión que estaba allí unas horas más. Los discípulos no sabían que eso iba a suceder, pero Jesús sí tenía muy claro cuál era su destino en las horas próximas. No sabían porque se les nubló la mente, porque Jesús les había avisado varias veces. Jesús les venía diciendo muchas veces, pero era una situación realmente muy, muy difícil y quizás no solamente difícil de aceptar, sino difícil de comprender, ¿no? O sea, comprender el momento en el cual ellos estaban viviendo. Ellos no veían el futuro, como nosotros vemos allí, no vemos más allá. Y entonces Jesús le dice, bueno, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Ellos también estaban percibiendo la solemnidad del momento. Sí. Esas palabras de Jesús en el aposento alto, ahora este capítulo 16 es casi la repetición del capítulo 14, que son las últimas palabras de Jesús antes de salir del aposento alto caminando con ellos. Y evidentemente ya estaban empezando a percibir esa situación, quizás no comprendían qué era lo que pasaba, pero sí sabían qué era lo que pasaba y estaban callados. Uno preguntaba, escuchaban a Jesús. La tristeza empezaba a embargar ese momento, sin saber quizás del todo por qué. Y Jesús le dice, bueno, voy al que me envió. Muchas veces Jesús les había indicado que él venía del Padre y que hacía las obras que el Padre le había enviado a hacer. Y entonces dice, ahora vuelvo al Padre. Y antes, por eso os he dicho estas cosas, tristeza ha hallado vuestro corazón. Ellos quizás no comprendían todo, pero sí sabían que allí había por qué entristecerse. Había una situación que se estaba palpando en el aire. A veces decimos, bueno, el aire se cortaba con un hilo, ¿no? Y ellos percibían esa tristeza, percibían el dolor también en Jesús, que también estaba triste hasta la muerte, dice unos momentos más adelante, sí. Cuando ora, mi corazón está triste hasta la muerte. Y bueno, en esas circunstancias ellos iban caminando y escuchando esas palabras de Jesús que tienen una connotación muy importante. Jesús está dirigiendo su último mensaje a sus discípulos, es el último momento de intimidad plena que tienen para poder animarlos y darle herramientas para superar la tristeza que iban a tener que enfrentar poco más adelante, ¿no? Incluso les dice, bueno, ahora lo vamos a ver, en pocas horas o en pocos momentos ustedes van a pasar una angustia muy grande. Pablito, yo le voy a preguntar a Freddy sobre el versículo 7, ¿por qué habrá dicho Jesús que era mejor que se fuera, ¿no? El versículo, estamos en San Juan, porque vamos siguiendo, para los que se van arrimando al programa, vamos siguiendo todo el capítulo de Juan. Ya empezamos hace casi un año con este libro, y estamos ahora en el capítulo 16 de San Juan, y ahora Pablo nos va a leer el versículo 7.
pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está, ahí estaba el por qué él tenía que irse, ¿no? La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo eran acontecimientos muy importantes en la obra de la salvación, y si esto no se cumplía, entonces podemos decir que la era del Espíritu Santo no podría haber recomenzado, ¿no? Pero gracias a que todos estos acontecimientos, este plan se fue cumpliendo, la obra del Espíritu Santo pudo comenzar. ¿Por qué? Me gustó lo que dijiste antes de decir comenzar, ahora dijiste recomenzar. Ajá. Porque el Espíritu Santo Sí, siempre estuvo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que el Espíritu Santo, o sea, el Siempre. Espíritu de Dios siempre estuvo allí, ¿no? Nada más que ahora con una tarea un Claro, poquito más específica, ¿no? Ajá. Jesús había venido como ser humano, como vos y yo, que estamos acá en esta sala, alrededor de esta mesa, ¿no? Limitados a un lugar. Limitados a un lugar. Entonces, lo que iba a pasar cuando Él no estuviera era que cuando Jesús no estuviera, la obra del Espíritu Santo iba a poder estar en todos lados. ¿Cómo? ¿Por qué podría estar ¿Cómo? en todos lados? Hoy estamos acá en la radio, ¿no? Sí. Las transmisiones de radio llegan por el aire, ¿no? Por las ondas, Sí. ¿no? De estudiar física, y puede llegar a alguien que tenga la radio prendida en su casa. O sea, estamos acá, pero lo que nosotros hablamos lo escucha alguien que está en la casa, puede estar acostado allí con la radio prendida y nos está escuchando o está sintonizando la radio de Gatti, por ejemplo, ¿no? Internet creo que se inventó en el 69 allí en unas universidades americanas, y después en el 83 empezó a funcionar más, y en el 95 fue el destape de Internet. Tenemos ahí 3 celulares. Dice que Internet en el 2015 llegaba a la tercera parte de la población mundial. Hoy en día dice que ya el 55% de la población mundial, o sea que si todos estarían con sus celulares en la casa sintonizando Diálogo de Fe por las distintas redes, 4.000 y pico de millones de personas nos estarían escuchando hoy. Entonces, Jesús dijo que si Él se iba a venir otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer este Consolador? Iba a estar con nosotros todos los días, pero no solo todos los días, sino hasta el fin del mundo. A través de todas las edades, el Espíritu Santo estuvo con la gente, así como nosotros estamos ahora en la casa, a través de la radio. Es para entenderlo, no es una comparación de Dios, no es comparable Dios con el ser humano, pero la tecnología ha hecho posible que nosotros estemos acá y que también estemos en distintos lugares por esta tecnología. Y el Espíritu Santo hace eso, Él puede estar con nosotros en cada uno. No entendemos cuál es la tecnología de Dios, pero Él puede estar en forma personal con nosotros cada día. Por eso era que Jesús se tenía que ir. ¿Por qué el Espíritu Santo puede estar en todos lados a la vez? Porque es omnipresente. ¿Por qué? Porque no sé, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Jesús tenía una... Porque ¿quién es Él? Dios. Dios. Ahí está, Dios Es una de las 3 personas de la divinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Claro. Y Dios tiene como cualidades la omnisapiencia, la omnipotencia, es decir, sabe todo, tiene todo el poder, pero a su vez es omnipresente. Claro. Puede estar en todo lugar, en todo momento. No sé cómo lo hace, pero este ejemplo que puse es para entender un poco. Y Jesús al aceptar la humanidad, al tomar la humanidad en ese plan de salvación, que es realmente un misterio para nosotros los seres humanos, como los detalles de ese plan de salvación. Pero la Biblia nos muestra mucho de esos misterios, lo que es necesario para que nosotros comprendamos, para poder participar de ese plan. Jesús, al tomar la humanidad, queda en ese momento ligado a las limitaciones que también nosotros tenemos como seres humanos. Él se cansaba, él tenía que descansar, tenía limitación de tiempo, de espacio, no podía estar en todos lados a la vez. Si iba de un lado a otro, tenía que caminar y demoraba ese tiempo. Estaba corporalmente limitado por las mismas limitaciones que nosotros. Pero al volver al Padre, vuelve a retomar su divinidad, y el Espíritu Santo, esa otra persona de la divinidad, es la que actúa ahora con nosotros. Yo no sé si es el horario, que Pablito está tan callado, pero vamos a despertarlo. Daniel, ¿le podés leer los versículos 8 al 11? Y yo le quiero preguntar a Pablito,
El Espíritu Santo dice que va a convencer al mundo de 3 cosas. ¿Qué son esas cosas y qué significan, ¿no? Versículos 8 al 11. Aquí, 8 al 11. Muy bien, con 2 micrófonos mejor. Y cuando venga, dice, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acá la pregunta que me haces, Miguel, ¿no? Sí. Estas 3 obras del Espíritu Santo, lo que tienen de interesante es que ninguna está centrada en Él, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, en el Antiguo Testamento conocieron a Dios, en el Nuevo Testamento lo central es Cristo, y ahora Cristo le da paso al Espíritu Santo. Uno dice, bueno, y ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace grosso que tiene tanta importancia? Como decía Daniel, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Y vemos que el Espíritu Santo, en este momento donde Cristo les explica cuál es la función, en ningún momento es de hacer milagros, en ningún momento es de pararse enfrente y predicar, en ningún momento es de estar creando cosas en la obra que iba a hacer a continuación de la venida de Cristo. Lo único que iba a hacer el Espíritu Santo es conectar a las personas con Cristo, llevar a las personas a Cristo, porque nombra 3 cosas, ¿no?, que leía Daniel. Convence de pecado, y eso realmente es algo parecido a lo que hacemos, estamos con los lunes en diálogo de fe temático, ¿no?, que estábamos hablando de la ley me lleva a Cristo. Bueno, el Espíritu Santo parece, por lo que nos comenta Cristo acá en la Biblia, de que también nos invita a ir a Cristo, a buscar la solución, ¿no? No estaba dormido, Pablito, estaba agazapado teniendo la oportunidad de... Estaba esperando su pregunta. Sí, claro. El segundo punto que menciona Cristo, de que hace el Espíritu Santo, yo lo uno mucho con el tercero, porque pide el Espíritu Santo guía a justicia y al último dice juicio, ¿no? Ahora, acá entran 2 temas, y no me quiero explayar en los 2 temas, porque si no, son temas para el diálogo fe temático del lunes, ¿no? Porque me habla de juicio. En la Biblia podemos encontrar en muchos momentos que se declara la idea de un juicio. Tiene lógica, porque si queremos que se haga justicia de todas las injusticias que vemos hoy en día, tiene que haber juicio. Tiene que haber un juicio. Y Dios en la Biblia lo promete, y en este momento Jesús mismo lo nombra y dice o sea, se refiere con palabras a que va a haber un juicio. Ahora, también dice que va a haber justicia, ¿no? ¿Y qué sería la justicia? ¿Qué le suena? La palabra justicia, si se le viene hoy en día a la mente. Sin ir a lo bíblico. Y dar a cada uno lo que merece. Un merecimiento, después de un juicio, es la justicia, ¿no? Entonces va relacionado también a la palabra de juicio. Ahora, esto no queda solo, sino que viene también de la mano de por qué se fue Cristo. Freddy nos decía, por lo que leyó en esos versículos, que se iba a Cristo porque necesitaba venir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos que se desarrolla este famoso plan de salvación que hay en toda la Biblia. Eran necesarias estas etapas. Pero no solamente queda en la importancia del Espíritu Santo acá en la tierra, sino que Cristo tenía que subir a un santuario celestial. Y esta es otra idea que da para otro programa, porque si vamos a la Biblia, en todos lados vamos a encontrar la idea de que hubo un santuario en la tierra que era ejemplo de un santuario en el cielo. El libro de Hebreos lo expresa muy claramente, si alguno quiere investigar allí, justamente tiene esa relación. Y en el libro de Hebreos justamente está muy claramente expresada esa relación entre el santuario terrenal y el del cielo. Y justamente, ya que lo nombrás y que Miguel al principio decía que la Biblia se puede entender con toda, le pido si Miguel o Freddy o vos, Daniel, pueden leerme en Hebreos justamente, capítulo 4, para ver esto que nos comenta Daniel y ver que es importante también que Jesús haya ascendido y haya ido a ese santuario que aparece en la Biblia, que no es el santuario terrenal ese que se armó en el desierto, que andaban desarmando y armando cada rato para llevarlo, ¿no? Y que el santuario no tiene nada que ver con iglesia, no es la iglesia que hoy en día conocemos, el templo al que ustedes concurren, sino que es algo que tiene un significado. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al 16. No sé quién se anima a leerlo. Sí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas gracias. Acá nos dice que Cristo es el sumo sacerdote. Había todo un sistema de culto, liturgia en el santuario que el pueblo de Israel vio en su historia terrenal, que era algo que Dios quería enseñarle, ¿no? Y haciendo muy resumido, había personas que ministraban en ese santuario y pues las más importantes, digamos, eran los sacerdotes, y ellos hacían todo el sistema de sacrificios, que era algo que en todo el Antiguo Testamento encontramos, sacrificios. Sí. Y ya hemos hablado acá que también el cordero que llevaban al sacrificio simbolizaba a Cristo, y alguien era el que mediaba entre la persona que venía con su pecado, con su corderito, y que ese pecado llevaba una transformación, digamos, en el santuario, y allí el pecado era puesto todo en un animalito, que después, creo que Daniel una vez lo explicó en el programa, este animalito lo llevaba el sumo sacerdote al desierto y lo dejaba por allí, ¿no? Sí. Haciendo ese ejemplo de cómo el pecado pasa de uno a, en realidad, la finalidad de todo, que es que llegue a Satanás, a ver. El verdadero iniciador del pecado. Exactamente, entonces la paga, la culpa, todo termina siendo allí en Satanás, y eso es lo que el plan de salvación quiere revelar, ¿no? Pero a ver, no me quería ir a tanto, hay que explicar mucho. Sí. Lo que quería ver era que realmente Cristo tenía que subir, no solamente para venir al Espíritu Santo, como decía Freddy, sino para él tomar el puesto de sacerdote en este santuario, y de esa forma poder conseguir la justicia que necesitamos todos, que es la quita de ese pecado que nosotros no podemos sacar de encima. Que la justicia en realidad es el propio Cristo, ¿no? Exactamente. Entonces, Cristo es nuestra justicia. Exacto. Entonces vemos que el Espíritu Santo lo que va a hacer en todo momento es llevarnos a nosotros a Cristo y convencernos de que Cristo hace justicia, que este plan de salvación tiene un juicio, tiene un santuario y muchos términos que no los quería marear, pero que son necesarios tocar un poquito para poder lograrlo. Sí, algo importante allí que mencionaba de la justicia de Cristo, ¿no? Y dice que va a convencer del pecado por cuanto no creyeron en mí. Justamente la forma de acceder a la justicia de Cristo es creyendo. Dice la Biblia, incluso eso fue siempre así, porque dice que creyó Abraham a Dios, dice el libro de Hebreos, justamente creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, claro. ¿No? O sea, el creer en Dios, esa es la verdadera justicia. Y ahí nos libera de ese juicio, porque justamente accedemos ante ese juicio revestidos de la justicia de Cristo, habiendo creído en Él. Daniel, aceptando que somos pecadores. Más o menos estamos como Jesús, estaba como Pablo recién, porque Pablo dice, no puedo decir todo esto porque les voy a marear, pero Jesús también no les podía decir todas las cosas, porque si no les iba a marear mucho a los discípulos. Pablito, ¿le podés leer el versículo 12 y 13 a Daniel para que lo comentes? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Muy bien. Estaban justamente en un momento de crisis, decimos que estaban sufrientes porque veían que se estaba viniendo una crisis inminente, que el maestro estaba triste, que algo estaba por suceder, algo realmente importante y realmente cruel quizá. Y entonces Jesús dice, bueno, no los quiero sobrecargar con más cosas, lo que estoy dándoles ahora son palabras que le van a servir para que tengan esperanza. Lo que quiero darles en este momento son palabras de ánimo, que sepan que aunque venga un momento de dificultad, en pocas horas más, pero ustedes no van a estar solos. Creo que esa certeza es la que quede retumbando en sus mentes en las próximas horas. Tengo muchas cosas para decir, obviamente, había todo un plan para la salvación, había todo también una tarea que ellos iban a llevar adelante cuando Jesús ascendiese al cielo como iniciadores de la iglesia cristiana. Y eso también Jesús obviamente que estaría queriendo decírselos en ese momento.
Pero dice, no, yo ahora simplemente voy a decirles las cosas importantes. Pero quédense tranquilos porque cuando el Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que Jesús viene hablando desde que comenzó la charla allí en el aposento alto que decíamos en el capítulo 14, y lo repite más de una vez, muchas veces, dice, Él nos va a guiar toda la verdad. Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo había de ser testigo para ellos, porque iba a hablar aquello que había escuchado, aquello que había visto. O sea, en esa intimidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único capaz, como Dios, de enseñarnos los misterios más profundos del plan de salvación, porque participa de esa elaboración del plan de salvación desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque el Espíritu Santo dice que se mueve como el viento. Uno no sabe a dónde claro, viene, de dónde viene, a dónde va. Pero se ve eso actuar. Se ve eso actuar Se igual siente, podemos claro, decir mejor. igual que un viento fuerte. Nosotros no vemos el viento, pero vemos el relajo que hace a veces, ¿no? Después de las tormentas uno va allí cerca de la intendencia acá de Colonia y ve el gajerío y a veces árboles, ¿no? Que han caído, árboles grandes, y se ve por diferentes lugares. Ahora hace poquito ahí estaba rompiendo, en la última sudestada estaba rompiendo allí la parte de los fogones para allá un poquito, que ahora la intendencia está tratando de retener, claro, de limitar, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo es así, hace un relajo bárbaro en nuestra vida, pero nosotros no lo vemos. No lo vemos. Pero sí percibimos Sí su percibimos, actuar. ahí está. Y nos cambia todo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es, como venía diciendo Pablito, ¿no? Que Él nos convence de un montón de cosas. Y yo estaba pensando cuando habla de que nos va a convencer de justicia, que también se puede referir a Cristo Jesús, ¿no? Nos va a convencer de que Él es nuestra justicia. Porque nosotros vemos que por nosotros mismos no nos podemos liberar del pecado y al mismo tiempo necesitamos morir. Y allí hablaban de creer, y creo que todos tenemos, y todos los seres humanos tienen necesidad de creer, todos quieren creer. O sea, no es que la gente no quiera creer, todo el mundo quiere creer en algo, aunque sea en sí mismo, en su propia capacidad, ¿no? Y hoy hay muchas filosofías que se basan en eso, ¿no? O sea, tú puedes, el poder está dentro de ti, entonces creemos en nosotros mismos, creemos en la ciencia, creemos podemos creer en un montón de cosas. Jesús nos insta a que creamos en Él, y el Espíritu Santo hace esa obra de convencernos de que la única creencia que nos puede llevar a un destino seguro es creer en Jesús. Claro. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice allí el versículo 14, lo que veníamos leyendo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente nosotros creemos en lo que vemos. Exactamente. Y Dios no se ve, entonces es más difícil de creer. Por Y ahí eso a veces utilizamos una imagencita, alguna cosa para hay una pedirle, ¿no? cuestión muy importante, porque Jesús les dice que tengo muchas cosas para decirles, pero el Espíritu Santo en su momento os los va a decir. Claro. El Espíritu Santo allí realiza una tarea de testigo, decía, hablará lo que ha escuchado, pero esa tarea de testigo va juntamente con la tarea del ser humano también como testigo. El Espíritu Santo se une, y la divinidad se une, el poder de la divinidad, con la acción humana, y el ser humano también pasa a ser testigo de la obra de Cristo en su vida. Y esa es la forma en la que Dios tiene de llevar y multiplicar su mensaje de salvación. La testificación del Espíritu Santo, pero a través de un testimonio vivo, que son las vidas transformadas de los seres humanos, claro, por su poder. Y entonces eso se va pasando de uno a otro. Nosotros no podemos actuar solos, no podemos actuar por nuestra propia fuerza y tratar de salvar a la gente, porque la salvación es de Dios. Pero el Espíritu Santo también se une a nuestro testimonio para que pueda verse en la vida de aquellas personas que aceptaron a Cristo, que son transformadas por Cristo, que se ve la obra del Espíritu Santo, como decías, la del viento, esa que cambia todo y revoluciona todo. Esas vidas cambiadas, revolucionadas por el Espíritu Santo, son también de testimonio para que otros puedan creer y ver cómo obra el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no lo vemos, pero vemos las obras claro, que va transformando en vidas. Freddy, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Yo te voy a leer el versículo 14 y 15.
Dice el Espíritu Santo, Él me glorificará porque recibirá de lo que es mío y lo hará conocido a ustedes. Todo lo que pertenece al Padre es mío, dice Jesús. Por eso yo dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y lo hará conocido a ustedes. O lo revelará a ustedes. Él me glorificará porque, dice, tomará de lo mío y lo hará saber. O sea, ahí lo que iba a pasar después era que el Espíritu Santo iba a dar a conocer la resurrección también de Cristo, ¿no? Porque esa es también un punto del cristianismo que ninguna otra religión la tiene. Entonces, mediante la majestad de esa resurrección, un ser humano que muere y después que vuelve a la vida. Él dice que puso la vida a Jesús y la vuelve a tomar. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha venido enseñando desde entonces, ¿no? a los seres humanos. Y como decía Daniel, los seres humanos son testigos también de esto. Aparte del Espíritu Santo, estos 12 apóstoles convivieron con Jesús después de que resucitó. Entonces, él iba a dar a conocer eso, ¿no? De que a pesar del pecado, allí el enemigo, ¿no? Dice que Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido juzgado, porque a pesar de que ese juicio que le hicieron a Jesús fue totalmente injusto, hablando de justicia, lo que tuvo que sufrir Jesús fue la injusticia más grande, que creo que es lo que atrae. Yo cuando era chico creo que le hice ese cuento de tener a alguien allí crucificado, un ser inocente, que haya pagado con todo este sufrimiento, ¿no? Que no tenía por qué, porque es lo único que hacía el bien. O sea, lo que le hicieron a Jesús fue lo más injusto de todo el mundo. Él, podríamos decir que es el que representa a todos los que son tratados mal en este mundo, todas las injusticias que viven los niños, los ancianos, las mujeres. Jesús lo vivió y multiplicado todavía, ¿no? Entonces, toda esa injusticia el Espíritu Santo la iba a revelar también, porque el príncipe de este mundo fue desenmascarado, podemos decirlo de alguna manera. Y él lo iba a dar a conocer, por eso que lo iba a glorificar, ese sacrificio que Jesús había hecho, el Espíritu Santo lo iba a dar a conocer, porque dice, tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Si quieren vamos al versículo 12, volviendo acá leímos el 14, volvemos al 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podré sobrellevar. El versículo 14 dice, pero tomará de lo mío y lo hará saber. Es lo que estábamos diciendo hoy. Después con los meses o con los años, el Espíritu Santo le iba a decir estas cosas que Jesús no le pudo decir en este momento, ¿no? A través de los años. Y cosas que ya le había dicho antes, dice, Él los recordará O todo lo que iba a yo les he recordar dicho. a Pedro, a Juan, a Pablo, a través de los años que iban a seguir ahora por delante, el Espíritu Santo le iba a decir lo que Jesús no le había podido decir en este momento preciso también. Y de lo mío, él dice que en el capítulo 3, si quieren ir a ver más o menos cuál era Juan 3, volver un poquito para atrás, pero vamos a picotear algunos versículos. Juan 3, Juan 5 también vamos a leer. ¿Qué era lo que tenía Jesús? De lo mío, dice, va a ser dar a conocer de lo mío. Juan 3, versículo 35, si lo tienen. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está, entonces dice que todas las cosas son del Hijo, ¿no? de Jesús, todo. El versículo 22 del capítulo 5. Vamos a leer también. ¿No era 8? ¿Capítulo 8? No, Juan 5, capaz que yo dije el 8, pero es Juan 5, versículo 22, y después vamos a leer el 26 y el 27 también. Bueno. Daniel, si querés. Tengo otro versículo para Bueno. ¿Lo tenés ahí, Pablo? El 22. 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí está, así que el juicio entonces de todos, estamos hablando de juicio, ¿no? Se lo dio todo a Jesús, eso es lo que tenía Jesús, ¿no? Todo lo que tiene Él. Y el versículo 26 y 27. ¿Sigo? Sí. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Muy bien, o sea que el Espíritu Santo
iba a mostrar todo lo que era de Jesús, iba a dar a conocer a Jesús, nos iba a revelar plenamente a Jesús. Esa era la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Yo, justamente en relación a todo esto, venía pensando en algo que sucede muy poquito después de esto. Ajá. Acá estamos en un momento que hace unas semanas atrás veíamos la fiesta en la casa de Simón. El domingo siguiente, pensamos que estamos en el día jueves y cosas que habían pasado hace 2 o 3 días atrás en esa historia, ¿no? En esa que hoy se recuerda como el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén y todos lo reciben y lo aclaman como el Rey de Israel. Y al final de la semana, el viernes, los mismos que gritaron "Viva el Rey de Israel", gritan "Crucifícalo", ¿no? Por lo menos la gran una mayoría. buena parte de esas personas, ¿no? Y es interesante porque esto que Jesús le está diciendo a los discípulos, de que ellos iban a hacer del testimonio del Espíritu Santo a través de ellos, y esas cosas que iban a recibir, también la recibe esa gente. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que se había llenado de personas en Jerusalén, y los discípulos reciben en un momento el Espíritu Santo. Y Pedro se pone en pie y habla. El primer elemento que hace llamar la atención es que dice cómo estos son galileos y les oímos hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido. Y que eran indoctos, o sea, Eran sin gente letra. sin conocimiento, sin letras, pescadores, y de repente estaban todos hablando idiomas diferentes y llegando con la lengua natal a quienes los estaban escuchando. Milagro del Espíritu Santo visto en la vida, testimonio personal. Y luego el convencimiento de pecado, justicia y de juicio, allí en el capítulo 2 y en el versículo 36. Dice: sepa pues, después de un gran discurso, Pedro dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué libro estamos estudiando ahora? Ahí está en el libro de Hechos, en el versículo 36 y 37. ¿Sabe? Porque decimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Claro. No, está bien. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 y 37. Seguro. Unos pocos días después de la muerte de Jesús, el milagro del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, estaba obrando a través de la vida de Pedro y de los discípulos para la salvación de aquellas personas. Dice que un montón muy grande de personas, 4.000 si no recuerdo mal, fueron bautizadas. Porque había llegado el Espíritu El Santo. Espíritu Santo les estaba convenciendo de su pecado, de la justicia que había en Cristo, que ellos habían pedido que fuera crucificado, y del juicio. Y les dio poder. Y les dio poder a los discípulos para poder transmitir ese mensaje. Qué lindo, ¿no? Y a las personas para recibirlo y convencerse de que es así y aceptar a Jesús finalmente. ¿Podrá pasar eso con nosotros? Por supuesto que sí, es la promesa de Dios. Dios nos promete que, dice, obras mayores aún haré en vosotros, decía a los discípulos, ¿no? Las que ven en mí, ustedes van a ser mayores. Otro día vamos a plantear la pregunta: ¿y por qué entonces no hacemos mayores cosas, no? Es una promesa. Un versículo chiquito, Pablo, que te lo voy a leer. Un poco más y ya no me verán. Un poco más y me verán de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Acá varias personas, o sea, teólogos y eso, ¿no?, se han puesto a meditar tratando de sacar ideas de este versículo, no sé cómo estamos haciendo nosotros, y sacan dos ideas diferentes, porque como siempre Jesús hablando muy abierto, y creo que muchas veces lo hizo de gusto para dejar pensando a la gente, ¿no? Claro. Porque a veces cuando decimos una verdad, una certeza, nos encerramos en eso nomás. Y Jesús a veces hablaba tan abierto que después los siguientes versículos, que no los tratamos hoy, no nos da el tiempo ya, nos va a mostrar qué tan desconcertados después los discípulos. Pero dos ideas que las personas que han estudiado estos versículos nos comentan es: una, que puede estar hablando de la muerte que venía, como decía Daniel, se acercaba el fin de semana, digamos, donde iba a ser la crucifixión de Cristo, y cobra el sentido, ¿no? Todavía un poco y no me veréis, ¿no? Una muerte. Y luego un poco y me veréis de nuevo. Nos está hablando de que después de la muerte iba a haber una Iba a tener resurrección, una ausencia. con una ausencia de por medio, ¿no? Pero también la otra opción, y que queda abierta, que puedan ser las dos opciones, obviamente, es que esté hablando de que luego de la resurrección
no lo volvían a ver más, porque más adelante llegaremos a la idea de que Cristo asciende, Sí, Voy no, al Padre. va al Padre, Cristo no se queda acá en la tierra, no lo estamos viendo hoy en Y día. le reconocen el sacrificio que él hizo. Exactamente, Ujú. y vuelve y se plantea también la idea de que sea esta segunda venida, ¿no? Lo sumo con un versículo del final de la Biblia, de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, para los que les da miedo Apocalipsis, no es tan cuco Apocalipsis, es lindo. Claro. Y en el capítulo 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, ven sí, Amén. Señor Jesús, ¿no? Claro. Entonces, cualquiera de estas dos opciones creo que son sumamente válidas. Una para entender que Cristo quería darle una idea, un poquito de la barra de chocolate para que entendieran que Él iba a morir, iba a estar en esa breve ausencia. Y otra quizás para darnos esta esperanza de decir: vengo pronto, me ausento. No le voy a decir la cantidad de tiempo, pero me ausento. Claro, y hay otro lapso de tiempo que está entre los dos, entre la muerte y entre la segunda venida de Jesús, y es ese que Jesús va al cielo y vuelve, y después camina un tiempo más con los discípulos. Exacto. Está unos cuantos días más. Y para después sí ascender, y que después el ángel le dice a este mismo Jesús, como lo habéis visto. Lo de ellos, ¿no? Exacto. Cuando alguien quiere a alguien y sabe que se va a ir, se entristece, ¿no? Creo que ahí lo que hacía Jesús también era: me voy por un poquito nomás, pero después... Pero por otra parte, cuando vos también querés, te vas, pero con la idea de volver. Exacto. Y Jesús se fue, pero con la idea de volver. ¿Qué tenemos para decirle a la audiencia y a la evidencia, Pablito, como un ánimo, para que se aferren a estas esperanzas que tenemos en la Biblia? Esto me llevó a saltear al versículo de Apocalipsis, y es la promesa de Cristo: vengo pronto. El lapso de tiempo es poco, quizás a nosotros nos parece mucho, pero está la promesa que pronto Cristo viene, como decía Freddy. Ese lapso de tiempo que no sabemos cuánto, pero que la promesa es: vengo pronto, que podamos realmente esperar a este Cristo, que todavía no llegamos al sacrificio, Claro. pero que hoy confiamos que hubo un sacrificio, y eso nos da una segunda oportunidad. Muy bien. Danielito, lo invitamos a hacer una oración para finalizar. Nuestro Señor y nuestro Padre, gracias porque pudimos estar en este momento abriendo tu palabra, abriendo tus mensajes para la vida de cada uno de nosotros, quienes estamos aquí en este estudio de la radio, pero también a cada uno de los que está allí en su casa escuchando, y a cada uno de los seres humanos. Para cada uno de ellos ha sido el mensaje que tú has dejado allí en tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tú nos permitas, a través de tu Espíritu Santo, en primer lugar, recibir ese Espíritu en nuestras vidas, para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, para que nos dé también la posibilidad de creer, de afirmarnos en tu palabra y de aceptar con sinceridad el mensaje de salvación que tú tienes en ella. Y también aceptar con plena confianza, con fe plena, que así como has hecho todo en el pasado, como viviste en este mundo, como moriste y resucitaste, también la promesa de tu segunda venida es una promesa que es firme y que podemos confiar plenamente en ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe para que de esta manera podamos hacernos de tu mano, querer hacer tu voluntad y permanecer cada día contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de todos, les deseamos muchas bendiciones. Buen descanso. Y los esperamos el lunes en Diálogo de Fe Temático. temático. Muy bien, que Dios los bendiga. Que pasen muy bien.